Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video en el canal de la serie Leemos la Biblia en un año y estamos en el libro de Hebreos avanzando y hoy avanzaremos sobre los capítulos 6, 7, 8 y 9 inclusive para seguir en este desafío de cumplir con la lectura de la Biblia en un año de tapa a tapa en versión Reina Valera 60. Siempre agradeciéndoles a ustedes por estar allí, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a las editoriales que apoyan la serie, en principio a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia del Pescador, tanto en versión Reina Valera 60 como en NBI, y estando leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16, ambas, todas ellas, de editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradecemos a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Le agradecemos también muchísimo a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico, que es parte del staff de tremendos materiales que tiene la editorial Portavoz, entre todo lo que tienen comentarios, Biblias, libros, etcétera, para edificar nuestra vida en el conocimiento de la palabra del Señor y en nuestra devoción con Dios. Gracias a la editorial Portavoz. Ahora oremos y comencemos con la lectura de este video. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pido, Dios, que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para esto presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 6, que viene del hilo conductivo del versículo 11 del capítulo 5, cuyo título es Advertencia contra la apostasía, y va a decir lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Fíjense, tremendo pasaje, porque es un pasaje crucial, sobre todo para argumentar a favor de la pérdida de la salvación, de que una vez que alguien, ingresa al reino de los cielos, es bautizado, es parte de la iglesia, luego si recae, si vuelve atrás, si retrocede, si pisoteare la sangre de Cristo, leeremos más adelante, finalmente quedará fuera del reino de los cielos. Aunque esté allí intentando avanzar, si no permanece hasta el fin, no será salvo. Y verán cuál es más o menos la doctrina de interpretación que tengo yo. Yo creo que la salvación se puede perder y por eso debemos no deslizarnos, no descuidar la salvación, sino realmente estar alertas, velando constante en oración, en servicio a Dios, con temor de Dios. Pero sin meterme en ese debate, quiero decirte que hay un video en el canal donde hablamos de todo esto, utilizando diferentes Biblias de estudio para ver diferentes líneas de interpretación de este pasaje en el capítulo 6, que te dejo aquí el link de ese video en particular para que puedas, si te interesa, ver cómo se trata a lo largo de diferentes Biblias de estudio este pasaje en los comentarios de las notas del estudio. Y ahora seguimos, luego de que dice que la mala tierra y esa hierba va a ser quemada,
dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, finalmente dice: tranquilos, ustedes que están firmes en la fe, que no van a retroceder, nosotros estamos arraigados, persuadidos de cosas mejores. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Fíjense, dos cualidades que necesitamos para pasar cuando estamos pasando por pruebas y en todo momento. Entonces poné en el comentario: necesitamos para perseverar fe y paciencia. Y aquí está, subrayalo, remarcalo como quieras. Necesitamos para perseverar fe y paciencia. Porque cuando Dios, versículo 13, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, lo que está diciendo es que cuando Dios dice juro o promete, finalmente lo hace para que todas las generaciones sepan que si Dios juró y si Dios prometió, a lo largo del tiempo que se tarde, finalmente cumplirá su promesa. Porque Dios lo hizo jurando por sí mismo, porque no hay otro más grande en autoridad que Él. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo para los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y fíjense, ¿no? Porque aquí está hablando de la fe, que es un firme ancla del alma. Entonces ponerlo en el comentario también: nuestra fe es un firme ancla del alma, o es una firme ancla del alma. Es la fe que nos hace creer en Él. Y ahora viene el capítulo 7, y esperé hasta aquí para anunciar este video, porque nosotros tenemos en el canal un video exclusivamente hablando sobre Melquisedec y Cristo comparados, que te dejo aquí el link de este video en particular para que veas de qué se trata ese video y la relación de Cristo con Melquisedec, sobre todo quién era Melquisedec y por qué se lo compara con Cristo, ya que aparece dos veces en el Nuevo Testamento este sacerdote, este rey de Salem. Pero un poco va a hablar bastante aquí en el capítulo 7 de Melquisedec, entendiendo que es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque este Melquisedec, versículo 1, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas.
Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, está diciendo, aún iba a ser parte de la descendencia de Abraham. No, Abraham en ese tiempo ni siquiera tenía a Isaac y estaba allí en los lomos. Es una figura como diciendo, bueno, todavía era un bebé de pecho sostenido por Abraham, Leví. Y con Leví se habla de la ley. O sea, por ende, está diciendo el autor de Hebreos que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de la ley de Moisés a través de la tribu de Leví. ¿Y en qué se muestra esto? En que Jesús es un sacerdote según el orden de alguien que fue anterior a la ley y que fue mayor que Abraham porque le bendijo, llamado Melquisedec. Pero bueno, estos son temas de instituto bíblico llevados a través de clases y hay libros enteros y no lo podemos ver rápidamente más allá de este breve comentario que hago para intentar comprender lo que quiere decir el autor de la carta en este capítulo 7. Si pues, versículo 11, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, les recuerdo, los sacerdotes del antiguo pacto, de la ley de Moisés, eran de la tribu de Leví. Pero Jesús, en su ascendencia o descendencia, viene de la tribu de Judá, una tribu que jamás sirvió en el sacerdocio. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia en la tribu de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Así como lo fue Melquisedec, así también Cristo, Jesucristo. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este es una profecía mesiánica tomada de los Salmos, Salmo 110, versículo 4. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tomando el versículo 4 del Salmo 110 completo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Necesito que pongas esto en el comentario. Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Significa que no cambia y permanece para siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo cual quiere decir, y esto se lo digo yo, que Jesús no solo fue un sacerdote perfecto, sino que también fue el sacrificio perfecto. Y así lo va a ampliar el contenido bíblico en los próximos capítulos. Seguimos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres,
pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Y cuál dice la promesa? Es la promesa del Salmo 110:4. Con el juramento, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que es una profecía mesiánica aplicable a un futuro pacto que haría Dios con su pueblo. Un nuevo pacto, como dice Jeremías, Ezequiel, aquí lo vemos plasmado, gestionado, culminado y consumado, que es la sangre de Cristo, su cuerpo molido por nuestros pecados, y Él como sacrificio y como sumo sacerdote de ese nuevo pacto. Por eso ahora vamos a leer el capítulo 8, que dice el mediador de un nuevo pacto, el título, y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Porque recuerden que a la altura que se escribe este libro, todavía el templo funcionaba y los sacrificios en el judaísmo se ofrecían allí en el templo de Herodes, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y justamente cita una de las promesas, como le dije, que está en Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al 34. Literalmente dice eso. Al decir nuevo pacto, el versículo 13 dice: ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y ahora sigue diciendo en el capítulo 9, siguiendo el hilo conductivo del capítulo 8. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El propiciatorio era la tapa del cofre, una tapa que tenía. Allí se le llamaba propiciatorio. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto,
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas, en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y por favor, ponelo en el comentario: Jesucristo obtuvo nuestra eterna redención. No una redención pasajera, no momentánea, no mientras está el sacrificio hecho por humanos y por personas imperfectas, sino que Él obtuvo para nosotros eterna redención. ¿Lo pusiste en el comentario? Seguimos. Ponele pausa, ponelo y volvemos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y fíjense, ¿no? Aquí está la palabra testamento. Por eso la Biblia tenemos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, palabra expresada en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Citando Levítico 17:11, ¿sí? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Finalmente leemos del versículo 23 al 28, aunque sigue luego en el capítulo 10, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Nos hace comprender cómo el sacrificio de Cristo es realmente eficiente en cuanto al plan de Dios de quitar el pecado de la humanidad. Como dijo Juan el Bautista, hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leerlo y a intentar entenderlo, no solamente en este video, sino en el próximo. Fue pues necesario, versículo 23, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Fíjense, aquí haciendo memoria de su muerte expiatoria y trayendo también a memoria su promesa de su segunda venida. Aquí literalmente vendrá, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy claro, espero que les haya bendecido no solamente la lectura, sino las breves explicaciones que intenté hacer. Realmente a mí me gusta mucho ver sus comentarios, me gusta cuando me alientan, porque todos necesitamos aliento. Esto es complicado de entender, sí, es muy complicado de entender. El libro de Hebreos se ve en Instituto Bíblico, se ve versículo a versículo, frase a frase a veces, expresión tras expresión, pero si se ha comprendido, ponelo en el comentario. Bueno, poné, Rodo, gracias, lo intentaste, creo que entendí, o lo que sea. Y bueno, sigamos adelante, por favor, que nos queda tan poquito. Son 2 semanas de videos y terminamos con la serie, que tanta alegría y gozo me da el saber que llegamos al final, Dios mediante, con su asistencia, porque queda muy poco, pero dependemos plenamente de Él. Le agradecemos a ustedes por estar allí, por compartir el video, por hablarle a otros de la serie, por ser parte del canal Vida Plena a través de eso, ¿no? De esa gestión de ponerle me gusta al video, comentar, compartir con otros para que se sumen más personas. Es una bendición servirles con responsabilidad. También le doy gracias a nuestro gran Dios por su providencia de salud y por supuesto en la inversión de este tiempo y con esa responsabilidad y organización que merece esta serie. Gracias le damos también a Dios por el apoyo económico de las editoriales que apoyan la serie. En principio la editorial Holman, a quienes le agradezco, teniendo aquí la Biblia del Pescador, revisión Reina Valera 60 y NBI, y también estoy leyendo la Biblia de letras super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico, tremenda herramienta que acomoda todo el contenido bíblico en un orden cronológico, una línea de tiempo. Es de editorial Portavoz, que tiene tantos otros materiales que también edifican y nos alientan en nuestro compromiso de crecer en el conocimiento de la palabra del Señor con todos los materiales que la editorial Portavoz tiene. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!